sea tan largo, no sé. Ya dice así. El título de esto se llama No solo de pan vivió Violeta, sino de toda la palabra de que sus labios salió. La palabra, el lenguaje, el pensamiento, eso todo junto, que los griegos llamaron logos, hace un tiempo ya, ese relámpago de que poco antes había hablado Heráclito, ese luz de Anaximandro, ese principio luminoso del que todo emana y desde el cual brotan realidades, esa palabra que es acción, es la que Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga conoció e hizo de ella, de esa palabra, belleza y poesía. La poesía como hacer es algo que puede sonar raro, ya que la poesía es una actividad más contemplativa en relación al mundo. Supone un lugar distinto del mundano, pero ya para los griegos significaba creación y producción de poesis. Y por cierto que Gabriela fue esa causa que convierte cualquier cosa que consideremos del ser al no ser. Es decir, ella hacía aparecer cosas donde no había nada, no solamente desde el plano de las letras. Construir una sala de clases, hacer clases en un espacio vacío donde no había nada. Entonces, ese sentido me gustaría a mí rescatar hoy, el sentido de la poiesis, de la creación, de espacios, de lugares, que la poesía tiene que salir como de ese estado meditativo, ser contemplativo, como de unidad con el todo. Bueno, para Gabriela la poesía era ante todo una creación, pero desde la praxis. Gabriela fue poesía pura y andante. Esa joven Lucila que vivía en un entorno natural, ahí en Montegrande, allí en esas tierras, ella fue haciendo de la poesía su vida y también su salvación. Ella supo vivir y crear y también recrear en su mundo particular lo que leía de la literatura universal, pero sin olvidar su pertenencia, su origen. Ella fue una mujer muy culta, lectora empedernida. Ella, entre comillas, sabía. Y cuando hablo de saber vivir, me refiero a que en esta expresión, saber vivir, aparecen unidas dos palabras que para mí gozan de un enorme sentido, ya que se unen el conocimiento, pero también la vida. Lo práctico y no solo lo contemplativo formaron parte de la poética mixcaliana, porque fue una creadora no solo de poemas, sino que también de creación de espacios necesarios en ese tiempo, y hoy aún su palabra es un llamado a atención a hacer de la poesía una creación constante. Insisto, no solo desde lo teórico, sino que también desde la práctica. Ser poeta, en mi opinión, es un trabajo, pero también una vocación. Y pienso que esa sensibilidad artística desbordó en Gabriela, recayendo en un quehacer poético que se manifestaba también en su vocación vertical de ser maestra. En otras palabras, hizo ella de su vida un poema en acción y de entrega por el otro, por ese próximo que tenemos al lado y que muchas veces pasa desapercibido. Uno de esos próximos fueron los niños y las niñas del mundo. Le interesó enseñar en todas partes, en la sala, en el recreo, en la calle, y este camino de actividad, de labor pedagógica, fue ante todo una búsqueda de conocimiento divino. Su responsabilidad como él, la, otro o otra atendía al llamado de Dios, tal como ella lo declara. La enseñanza de los niños es tal vez la forma más alta de buscar a Dios, pero es también la más terrible en el sentido de tremenda responsabilidad. Esa vocación
y su consecuente responsabilidad es algo que Gabriela afronta con lucidez y visión, ya que esa vocación iba más allá de lo que yo podría expresar racionalmente, algo así como un destino consignado por la divinidad o un impulso vital de vida que no aguantaba su corazón y que la forzaba a salir y hacer de su palabra las más bellas y nobles acciones. Gabriela nos sigue enseñando a pensar lo que es la poesía, pero no en el sentido solamente de la escritura, de trabajar el texto, su sonoridad, su ritmo, significados y metáforas, sino de hacer de la poesía un hacer práctico, que parte, por ejemplo, por enseñarle a un niño a comprender un texto literario, sacándolo de su ignorancia y abriendo caminos, nuevas posibilidades para ese ser humano que es un niño, abriéndole caminos de comprensión, ya que no solamente cuando uno lee, está leyendo un texto, la realidad se puede leer críticamente, el entorno, la vida que tiene uno con una sensibilidad distinta, como la que tenía Gabriela, ves la realidad de otra manera y dices, esto se da por sentado, se da por obvio, pero no, esto podría ser de otra manera. Podríamos transformar un poco esto acá. Cito a Gabriela. El oficio pedagógico es una vocación vertical y no un mero asunto de cargos y sueldos. Cierra comillas. El oficio pedagógico no es un mero trabajo profesionalizante y mecánico, porque estamos ante una actividad que puede marcar el destino de otra persona, de hecho es así, para bien o para mal. La educación de calidad que puede entregar una maestra parte por entregar herramientas para leer ya no solamente un libro, lo que decía recién, sino que también la realidad social y política. Formar antes que todo seres humanos críticos y libres, donde la imaginación, creación individual y colectiva tenga espacio, un gran espacio. Enseñar para Gabriela, entonces, no se restringía a hacer repeticiones de contenidos, ni tampoco en implementar metodologías conductistas, ni en derivar a especialistas en niños hiperactivos para que comiencen con una farmacoterapia. No. Gabriela es crítica y la hace desde la sala misma, desde el saber experiencial. Dice Gabriela, la vida de los escolares suele correr en la monotonía sin apelativo de una sala de clase en la cual resuena la voz de 10 o más profesores ilustres, a veces ya hasta amados por sus discípulos. Pero existe alguien que pueda gozar de una descripción larga y sin que su alegría de aprender se relaje y su pensamiento se escape huyendo del tedio. Cierra la cita de Gabriela. Ese discurrir en la monotonía, ese discurrir tedioso y poco creativa de las aulas chilenas, era lo que criticaba Gabriela, siendo muy consciente de que la vida no todo es éxito monetario. Lo sabía ella porque había sido rechazada una y otra vez. Lo sabía ella porque su fin no eran los cargos ni los sueldos. La imaginación es una puerta inmensa a la libertad. Y un niño o una niña quiere volar, por decirlo de algún modo. Y Gabriela les daba alas para imaginar lo que él o ella quisiera. Cito nuevamente a Gabriela. Sucede que el niño imaginativo no haya generalmente arrimadero ni comprensión. Yo he oído verdaderos duelos de los padres cuando ellos se han dado cuenta de que el hijo no quiere ser abogado, ni médico, ni empleado de banco. 3 profesiones que llevan a los éxitos monetarios. Duelos he visto y oído por esta causa. ¿Quién, me digo yo, puede salvar a un adolescente de los padres que tuercen y mudan el ente casi divino que es una vocación? Y Gabriela, fiel a eso que emanaba de su ser más íntimo, desde esas palabras claras, sencillas y muy elocuentes, educaba, amenizando la enseñanza con la hermosa palabra, como decía ella, con la ley de oportuna
y la relación de cada conocimiento con la vida, pero también con la actitud y el gesto. Quiso siempre incentivar con un tierno fervor a los niños y niñas para que estos y estas pudiesen desprenderse del mecanicismo monótono, de esa forma de enseñar tan presente hoy todavía en las aulas. Para ella, la imaginación es un espacio libre y adecuado para la creación. Ella, a la vez, fue consciente de que esa imaginación va menguando con los años si no se tiene la presencia de otros para estimular dicha facultad. Todos sabemos, dice Gabriela, que las facultades naturales que traemos al nacer van declinando de más en más si ellas no son alimentadas por el niño mismo, ni por los maestros y la familia. Hasta ahí Gabriela. La palabra de Gabriela y su enseñanza es quizás la muestra más evidente de que hay que saber relacionar cada conocimiento con la vida. Y su vida fue una errancia permanente, como marcada por un signo, por un destino que trascendía su propia comprensión, el de ser una extranjera, una extraña en su propio país, una Medea dentro de la polis. Fue una mujer de raíz humilde, y esas dos características, la una sustancial y la otra circunstancial, hacen de su palabra y de su existencia intransitable, que va dejando no sin reacción a quienes la conocen. En cada una de sus prosas podemos ver cómo se va leyendo a sí misma. Sin embargo, su tono narrativo y poético es sencillo y comprensible para todo quien quiera acercarse a su palabra. He hablado de la vocación de Gabriela, de su vocación de poeta y maestra, que responde, a mi modo de ver, a la misma fuente, que es la libertad. En el mismo texto que revisamos, todo el rato citado prácticamente el mismo texto, que se llama Imagen, Palabra y Educación, se refiere a la libertad. Y a mí la libertad es un tema que me interesa también, que he trabajado, ¿cierto?, haciendo textos, la tesis la hice sobre el tema de la libertad, entonces es un tema que me prende. A mí me motiva mucho y por eso le estoy dando este enfoque a lo que ustedes están escuchando y yo leyendo. La libertad no es hacer lo que uno quiera. La libertad consiste, en el caso de Gabriela, en hacer de un impedimento la causa que haga avanzar eso que se quiere hacer. ¿Y cuántos supo Gabriela de esto? ¿Cuántos no? ¿Cuántos rechazos? ¿Cuánta poca comprensión por parte de su entorno? Ella fue una extranjera en su propio país. Una mujer que, sin embargo, supo vivir confiando y depositando su amor, su pasión, en cada acto libre y creativo. Como decía antes, tiene que ver con la poiesis griega, con el producir ahí donde no hay nada. En el caso de Gabriela, habla de la libertad como algo tan sustancial como respirar. Y ahora voy a pasar a citar algunos textos de ella sin elaboración, sino que ella solita, para que hable también ella, y no todo rápido. Del mismo texto que es Imagen y Palabra de la Educación, que es un texto de 1956. Dice así: la libertad no es ni debe ser una especie de cualidad o de lujo que se pueda poseer o no poseer. No, no es eso. La libertad es sencillamente una función tan vital como la respiración. Y cuando ella falta o desaparece, los organismos que llamamos ciudad asustados degeneran y a veces mueren. Todos recibimos honra y alegría a causa de la libertad, porque su bien, como el sol,
a todos enriquece y beneficia. Otra cita. La libertad de la cultura es un asunto que a muchos puede parecer meramente literal y un tema casi constreñido a los círculos de letrados. Pero sucede que en nuestra época existen ya tantas escuelas profesionales o de altos estudios que deducimos de este hecho el que nuestros pueblos poseen ya una cultura más, una civilización que solo puede crecer pero no morir. Se cree, por otra parte, que la gran señora que llamamos libertad ha llegado tan lejos y ha ganado tal extensión mundial que podemos ya dar su causa por conquistada y eterna. Es que olvidamos la historia. Aunque ella abarque la aventura sin apelativos y que fue la de ayer. Otra parte del mismo texto. Yo creo que muchos de mis ilustres indicadores se han dado cuenta de que el asunto libertad, aunque aparentemente gobierna en muchos países donde ella parece ya criatura ganada, retenida y eterna, es todavía un ente débil sobre el cual se debe velar día por día. ¿Por qué me interesó el texto y el tema de la libertad? Porque en la lucha por los derechos sociales, que son derechos que son derechos de tercera generación, como se les dice, que tienen que ver con lo que ha pasado en Chile con el tema de la educación, de la salud, o sea, como que ese tipo de derechos se pelea como derechos pequeños, por decirlo así, que son muy importantes, porque pertenecen a libertades individuales, y eso está muy bien. Pero yo creo que Gabriel, además de eso, está hablando de la libertad como concepto, y es ahí donde yo pongo el acento. Ella está haciendo filosofía, por decirlo de algún modo. Ella no está haciendo un territorio, no está como en la contingencia, yo voy a la marcha, y eso está muy bien, ir a la marcha y todo. Me refiero a que ella, además de todo lo que hemos sabido por Margarita, por mí y todo, ella es capaz de plantear un texto desde la filosofía, y eso me parece asombroso. Porque considero que la libertad es una palabra muy, pero muy usada, y no hay lugar acá yo como para darle un exceso, yo como para estar ahí hablando de la libertad. Si yo soy una esclava de la nada. Somos esclavos del no sé quién para darle neoliberalismo. como un pensamiento así como lúcido respecto a la libertad, pero sí me gusta que se ponga en cuestionamiento qué es lo que es la libertad. ¿Me entiendes? O sea, pero que vaya más allá de un derecho social o un derecho sexual, que son como formas de darse la libertad, ¿cierto? Son formas de darse la libertad. Pero ¿qué es la libertad? Entonces, yo no sé cómo estoy de tiempo. Dime tú. Yo creo que vamos bien. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Entonces, porque en este texto, que parece así como que va a hablar de la palabra y la educación, Gabriela hace un... Disculpen. ¡Oso! Así. Porque uno piensa inmediatamente que va a hablar como de pedagogía, como del uso de la imagen, de la palabra, de la educación, como dice el título, pero resulta que parte hablando de la xenofobia. Miren, o sea, como uno no se lo esperaba. Yo no me lo esperaba. Si a mí alguien me dice, mira, aquí tenemos un texto que se llama La imagen y la palabra en la educación, y lo primero que dice el texto es lo siguiente: en muchos asuntos nuestro planeta ha ganado, en ciencias y hasta en riquezas, pero todavía persiste en algunos una vieja llaga, una hipócrita presencia que circula calladamente por varios lugares del planeta Tierra. Existe un odio velado, desnudo, sordo o confeso,
que hace un trabajo de zapa y daña calladamente la vida de algunos pueblos. Camina a paso lento. Entre las caras del planeta bien puede contarse como la más grave, como una dolencia rancia y tenaz. En las aldeas como en las ciudades, en las instituciones que se llaman a sí mismas grandes e ilustres, suele verse, bastante desnudo, lo que ellas mismas llaman el orgullo racial o nacional, especie de industria que corresponde a un periodo añejo que no se ha realmente liquidado. Y esta fea borra perdura en patrias antiquísimas o jóvenes. Se trata de la xenofobia, o sea, del desdén hacia el negro que habita en una zona de población blanca pura, y se trata igualmente del odio embuscado que el negro guarda hacia el blanco y que estalla en cuanto llega la ocasión propia. Entonces, yo en este texto hice referencia a Medea como una extranjera. Yo ya hablé como que era Medea. Medea es bárbara, no sé si después se acuerdan de la tragedia de Eurípides. Yo a Gabriela la veo como una extranjera en Atenas, como bárbaro, o sea, como algo que no corresponde, lo otro que no es lo civilizado, por decirlo así. Ella fue contracorriente. Y cuando habla de xenofobia y lo que pasa actualmente en Chile con este tema, al igual que Margarita, o sea, deberíamos todos volcarnos y leer una vez, o sea, las personas que tienen el poder también, de paso, como así, Gabriela. Porque igual es como la Biblia, ¿no? Gabriela es como la Biblia, en el sentido de que todos tenemos el libro de Gabriela, pero nadie lee la Biblia. O sea, como que está en el billete de 5.000 y es como una figura de feudal, se llama Gabriela. Sí. Pero como que no se conoce lo que ella dijo. Entonces eso es muy importante leerla y leerla desde hoy, y cada palabra que ella dijo en su tiempo resuena así, pero ¡ah! Una bomba, así como que nos tira del siglo XX, que ya como el siglo pasado, como que nos tira así como ¡ah! Y como que está porque eso es muy rescatable. Así que yo de esta parte les recomiendo que lean, porque después sigue hablando de la xenofobia. Sobre todo, ¿cierto?, en esta distinción que hablamos con la Gati el otro día, que hay un odio al negro, o sea, es haitiano, no sé qué, pero tiene un blanco, rubio, y como que todos somos así como, oh, venga, y se sienten unos guasos. Entonces, eso es muy importante destacar, ¿ya? Como esa visión. También en este texto, y yo creo que con eso voy cerrando porque así redondeo todo, cuando habla de la libertad, dice, en el gran tema de la libertad, la rama de la cultura resulta ser no solo importante, sino vital. La pérdida de ella representa una especie de parálisis, no solo en el Estado, sino en la vida de cada ciudadano.